Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a los invitados a este programa. En primer lugar está aquí la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida como siempre a esta mesa. Gracias. Paola de Orte, corresponsal de Telebrasil, bienvenida también. Gracias. Beatriz Pascual, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Beatriz, es su primera vez en este programa. ¿Cuántos años lleva usted de corresponsal en Washington? Pues en septiembre haré 4 años, así que... ¿Y qué le toca cubrir a usted en EFE? Porque son varios periodistas de la agencia aquí. Pues yo suelo cubrir temas de justicia, de inmigración y de seguridad nacional. O sea, que le toca toda la investigación de cubrir si Rusia evidentemente influyó en el resultado electoral aquí en Estados Unidos en noviembre de 2016. Exacto, estamos siguiendo todo eso, que no es fácil. Entonces se entretiene bastante. Sí, no me aburro últimamente. Bueno, primer asunto. Ya se ha cumplido una semana de la matanza en el colegio en Parkland, en la Florida, donde hubo 17 muertos después de los disparos del joven Nicolás Cruz con un fusil AR-15. Se ha revivido el debate sobre el control de armas en este país y además el porte y la tenencia de armas está autorizado por la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Primero, que el presidente Donald Trump dijo que estaba de acuerdo en que las distintas agencias estatales y posiblemente los estados, si alguien comete un delito, pues lo informe de sus antecedentes para el momento en que alguna persona quiera comprar un arma. Eso por una parte. Pero por otro lado, ayer habló el señor Trump y dijo que le ha dado instrucciones al fiscal general para que se puedan prohibir aquellos dispositivos, que además valen $100 únicamente, que convierten un arma normal en una ametralladora. Pueden llegar un arma así, acondicionada, a disparar 90 balas por segundo, que es un arma como la que fue utilizada el 1 de octubre en la matanza de Las Vegas, donde hubo 58 muertos. Eso por un lado. Por otro lado, Trump se va a reunir con algunos estudiantes en el día de hoy a ver qué se puede hacer. Lo que pasa es que desde que empezó la campaña, Trump se ha manifestado a favor de la Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, a favor del porte y tenencia de armas. ¿Quieren decir estas actitudes de Trump de las últimas 48 horas que cambió de opinión con respecto a las armas? Yo creo que Trump por primera vez está preocupado por este tema. Nosotros lamentablemente a lo largo de estos años hemos visto varias de estas matanzas y la reacción natural tanto de Obama como de Trump ha sido, y de la sociedad en general, ha sido primero, los primeros días, una manifestación de repudio, de debatir sobre el control de armas, pero después un poco se va diciendo no es el momento de hablar en caliente, muchas condolencias y finalmente a las 2 o 3 semanas no pasa nada. Pero esta vez es diferente, Juan Carlos. Los chicos en Florida se han manifestado y han manifestado ampliamente su repudio y al día siguiente, a las horas de la matanza, en el medio del duelo, que generalmente es un momento donde no se habla de política, se han manifestado con una dureza en contra de los políticos, de la inacción de Washington y en contra del presidente Trump, concretamente, de que no han hecho nada para el control de armas. Y esto Trump lo percibió, porque no es un debate que se va a callar en los próximos días. Hay una marcha que viene anunciando para el 24 de marzo, o sea que va a seguir un mes más esto en los medios. Dadas las características de los estudiantes, hay un inmenso tráfico en los medios y en las redes sociales sobre este tema. Y vos sabés, Juan Carlos, que Trump es una persona que está muy pendiente de lo mediático y sobre todo de las redes sociales. Y se da cuenta que acá hay un clima, una sensación de cambio. A ver, no seamos ilusos, no pensemos que de pronto Trump va a congraciarse con buena parte de los estadounidenses que quieren un gran control de armas, pero sí está empezando a hacer algunos gestos que otros gobernantes no han hecho y que el Partido Republicano se ha opuesto. Incluso hasta la Asociación Nacional de Rifle se manifestó a favor de prohibir estos dispositivos que vos mencionabas. O sea que yo creo que va a haber una serie de gestos e incluso de medidas como para reforzar los controles. No sé si se llegará a algo como la prohibición de la compra de los rifles semiautomáticos, como
hubo en la época de Clinton y después se liberó, como mucha gente reclama, pero creo que esta vez es diferente. No es porque Trump mágicamente haya cambiado de parecer, ha sido un partidario de la Asociación Nacional de Rifle, ha dicho que por fin tienen un amigo en la Casa Blanca, pone mucho dinero a su campaña, pero Trump, si hay algo que no tiene, que no es tonto en ese sentido, y sabe captar la temperatura social de las cosas y tiene un ojo siempre puesto en los medios. Y estos chicos, con su frescura, con su modo de hablar directo, con el dolor que ellos han vivido, están encendiendo las alarmas en Washington. Y creo que lo que estamos viendo estos días aquí es una manifestación, una respuesta a esto. Pepe, en este país hay alrededor de 300 millones de armas y unos 320 millones de habitantes. Aquí está más del 40% de las armas del mundo en poder de civiles. Y eso que la población de Estados Unidos con respecto a la población mundial es de solo el 4,4%. ¿Cambió de opinión, Trump? Sí cambió, porque no tiene un riesgo político muy serio, porque creo que está consciente de que cualquier cosa que diga no va a pasar por el Congreso, ¿no? Es evidente, ¿no?, que cualquier paliativo, y estas dos curitas que podría poner, si bien se reconocen como una medida progresiva y útil, evidentemente no soluciona el problema. De hecho, puede ser contraproducente. Te puedo asegurar que en este momento hay una compra masiva de bump stocks, de estos mecanismos de conversión automática, porque cada vez que hay un debate sobre las armas, las regulaciones, lo que ocurre es que se desata una compra inédita de armas, y en este caso, te aseguro, de estos mecanismos. Se puede verificar, yo creo que en las próximas horas. Ahora, no creo que haya que desestimar el hecho, como decía Paola, y creo que lo comentamos en otro programa, del hecho de que en esta ocasión lo que puede ser diferente es que la presión para las regulaciones viene desde abajo, ¿no? Siempre se está esperando que sea la clase política, que se convenza a los demócratas, republicanos, porque hay que recordar que el propio Obama tuvo en sus primeros 2 años un congreso demócrata donde presuntamente sí están a favor del control de armas, donde él estaba a favor de armas, donde su procurador, ¿no?, estaba a favor del control de armas, y no se logró absolutamente nada. En este caso estamos viendo una presión desde abajo. Ahora, no sería inusual. Muchos de los grandes temas progresistas en este país han sido impulsados por republicanos. La emancipación fue un presidente republicano, Abraham Lincoln. ¿Quién hizo la apertura con China? El presidente Richard Nixon. Era republicano. ¿Quién hizo la reforma migratoria en el 86? Fue Ronald Reagan. Entonces, no sería, digamos, descabellado pensar que se requiere justamente de un republicano para convencer al sector más escéptico de su partido de lograrlo. Yo personalmente soy muy escéptico. Creo que la política sigue siendo local, como diría Tip O'Neill, y Trump puede decir misa, pero evidentemente después, cuando se haga la contabilidad de votos, ¿no?, en el Congreso va a ver que hay una gran dificultad. Estamos además en un año electoral, donde efectivamente va a ser mucho más complicado llegar a acuerdos. Yo esperaría equivocarme, pero fundamentalmente me siento todavía pesimista. ¿Usted cree que no va a pasar nada? Yo creo que no va a pasar nada significativo. ¿Es pesimista también Beatriz Pascual? Sí, pesimista, escéptica, primero porque no confío en la palabra de Trump, o sea, ya se posicionó a favor de un control de armas tras la matanza que hubo en Florida, en Pulse. No hizo nada, y sobre todo porque, como muy bien decía Pepe, la presión está viniendo desde abajo. Las instituciones llevan años sin hacer nada. El Congreso lleva 20 años sin aprobar una ley para el control de armas. El Tribunal Supremo lleva desde 2010 sin considerar un caso sobre el control de armas. Entonces, creo que el cambio va a ser a nivel local. Puede que consigan un cambio en la Florida, un estado que durante años ha apoyado, ¿no?, la tenencia de armas. Puede que lo consigan en la Florida. En todo Estados Unidos es muy difícil porque las instituciones no se mueven. Hay una inacción total. ¿Habrá contribuido, Paola, a este cambio de opinión de Trump? Porque evidentemente hay un cambio de opinión. El hecho de que algunas figuras públicas han decidido destinar dinero a la campaña de los estudiantes. Por ejemplo, se han reunido $2 millones. George Clooney y su esposa Amal han dado $500,000. Oprah Winfrey, la presentadora de televisión famosísima, ha dado otros $500,000. Steven Spielberg, el director de cine, y su esposa han dado otros $500,000, y otro $500,000 lo dieron otra pareja de personas influyentes en Hollywood. ¿Será que eso tiene algo que ver con todo esto? Porque evidentemente todos ellos, la mayor parte, están en la orilla política contraria a la del presidente de Estados Unidos. Bueno, a mí no me parece que a Trump le importa la opinión de las personas de Hollywood. Entonces, yo diría que tal vez no. Lo que pasa es que es necesario comprender por qué Estados Unidos es uno de los países que para nosotros parece tan distinto, porque no se regulamentan las leyes de armas. Y yo creo que la origen de esta discusión está en la creencia de la buena parte de la población de que los ciudadanos deben tener armas para se posicionar contra amenazas como el Estado. Pero yo creo que después de Las Vegas se ha quedado muy claro
que los fusiles no son necesarios para esto, los semiautomáticos no son necesarios para esto. Entonces yo creo que alguna cosa ha cambiado y que ahora con Florida es un segundo momento que no sé, yo creo que es posible que se cambie así. Yo creo, perdón Juan Carlos, que coincido con Paola en ese sentido, que el tema de las armas es algo que es culturalmente mucho más arraigado en esta sociedad que en cualquiera de nuestros países, ¿no? A lo mejor es un poco difícil de entender. Acá las armas no solo es un símbolo para defensa personal, sino también es un símbolo de libertad, es un símbolo de independencia, de que me puedo defender solo, de que no necesito al Estado para defenderme. Es una cosa muy arraigada en el interior del país, en la América profunda, que de pronto acá en las ciudades más liberales como Washington, Nueva York, no comprendemos demasiado, pero realmente si uno se mueve un poco más adentro se ve que es una cuestión que une a las familias, que la gente va junta a cazar, es una cuestión de amistad, es una cuestión familiar. Entonces es muy difícil de legislar sobre este tema, que en ese sentido coincido también con Pepe, y mucho menos en un año electoral, porque hacia la esencia del estadounidense. Entonces es un tema absolutamente delicado que nadie se ha atrevido a legislar, ni demócratas ni republicanos. ¿Por qué? Porque estos legisladores después tienen que volver a sus estados, a Oklahoma, a Kansas, a Texas, a Iowa, a decir, muchachos, ahí andan con el rifle en la camioneta, atrás, al aire libre, entran a los bares y están con la pistola al cinto. Entonces, es muy difícil que esos legisladores vuelvan y digan, no, vamos a legislar estas cosas. Pero sí creo que pueden haber unos pequeños gestos, pequeñas curitas, parches, como para decir, bueno, también estamos atentos, nos preocupamos por estos chicos sin tocar la identidad estadounidense. Yo creo que hay un modelo interesante, por ejemplo, a nivel local que se podría hacer para tener un efecto, digamos, para contrarrestar el poder económico de NRA, porque lo que está pasando es que los candidatos, ¿no?, los que son a favor de las armas, tienen calificaciones de 100, 99, que para muchos votantes de Estados Unidos es una guía real. Es decir, el tema de las armas sí es una guía de votación en este caso. Y decía yo, el modelo interesante es lo que hicieron los demócratas, por ejemplo, en el Senado de Alabama, donde sí destinaron el dinero que usualmente no destinan para hacer campañas grassroots, ¿no?, de movilización de base, justamente para apoyar a un candidato en los temas que les interesaban. Si viéramos ese mismo tipo de presión, por ejemplo, de los grupos liberales y progresistas para financiar a candidatos que se opongan al control de armas y que si bien no necesariamente ganen, pero por lo menos hagan que los super pro armas se alineen a una posición más céntrica, más razonable de medidas progresivas, yo creo que estaremos viendo la diferencia. De lo contrario, va a ser muy complicado. Claro, y es verdad que todo este debate hay que verlo a través de la prisma del hecho de que hay elecciones legislativas en el mes de noviembre, donde se va a renovar una tercera parte de los 100 escaños del Senado y la totalidad de los 435 de la Cámara, y que en ambas corporaciones hay mayoría republicana actualmente, y en las encuestas los demócratas no van mal. Aunque van de caída, ¿eh? Perdieron la gubernatura de Virginia, la de Nueva Jersey, el Senado de Alabama, así que ahí se habla ya de una ola azul para el 2018. Bueno, cambio de asunto, Beatriz Pascual, usted está cubriendo lo que se llama la trama rusa, es decir, la influencia de los rusos en el resultado electoral del 8 de noviembre de 2016, elecciones que ganó el señor Donald Trump y donde fue derrotada Hillary Clinton. Ayer habló un abogado, Alex van der Zwaan, y él además trabajó con Paul Manafort, un hombre que fue uno de los gerentes de la campaña de Donald Trump, y dijo que él le había mentido al FBI, que no le había dado una información correcta cuando le habían interrogado sobre el asunto. Él está casado con Eva Khan, que es una hija de un millonario ruso-ucraniano, un hombre que además era partidario del líder del gobierno ucraniano, Víctor Yanukovych, prorruso en ese momento. Y estaba vinculado a Rick Gates, que fue asesor del señor Trump también. Eso por un lado. Por otro lado, ya ha habido dos personas que han trabajado con Trump que han dicho que le mintieron a la FBI. Uno de ellos, Michael Flynn, que fue nada menos que asesor de seguridad nacional y que duró pocas semanas en el cargo, y George Papadopoulos también dijo lo mismo. Lo que se pregunta la gente aquí es, ¿se está estrechando el cerco en torno a Trump? Porque es verdad que no se ha sabido hasta ahora que el señor Trump hubiera estado enterado de esto y no hay ninguna prueba que lo incrimine directamente. Creo que es muy significativo, por un lado, estas acusaciones que comentas de mentir al FBI no son delitos muy graves, están penados con 5 años de prisión como máximo. Lo que están mostrando es que Robert Mueller se está agarrando a todo para intentar que la gente coopere, para intentar conseguir
escalar e ir a gente más arriba de la pirámide de la campaña o de esa posible conspiración de coordinación con Rusia. Eso por un lado. Por otro lado, en 4 días hemos pasado de 4 acusados a 19 acusados. Si sumamos los 13 rusos del viernes, las 3 entidades rusas, hubo otro hombre de California, Richard Pinedo, que no sabemos mucho de él, pero que también fue acusado el viernes. Ayer este abogado, se está al menos acelerando la investigación. ¿Por qué? Tal vez porque Robert Mueller quiere acabar cuanto antes con esto, sabe que no tiene un tiempo ilimitado y que si quiere cazar a Trump o si quiere interrogarle en algún momento, tiene que darse prisa. Primero, porque ha habido rumores durante meses y meses de que quieren destituirlo. Y por otro lado, también por el tema que comentábamos de las elecciones legislativas. Se hablaba en un principio de que el juicio a Manafort y a Rick Gates pudiera ser justo antes de las elecciones. Eso sería un bombazo. O sea, a nivel informativo, los periodistas creo que estaríamos exhaustos horas y horas, pero además la influencia que eso podría tener en el electorado. Entonces, ¿se está acercando esta investigación en torno al Trump? Creo que sí, y creo sobre todo que el fiscal especial Robert Mueller sabe muy bien lo que hace y está consiguiendo que la gente confiese. Cuando la gente confiesa, te da más información. George Papadopoulos tiene un acuerdo de cooperación con el FBI. Ayer este abogado se declaró culpable, no firmó un acuerdo de cooperación, pero bueno, estamos ahí. Y por otro lado ha habido muchísimos rumores de que Rick Gates, que fuera el número 2 de la campaña electoral de Trump, el número 2 de Paul Manafort, también se va a declarar culpable en los próximos días. Esto significa que Robert Mueller va a tener más información para posiblemente ir detrás de Trump. ¿Está de acuerdo con Beatriz Pascual, Paola de Orte? Sí, lo que pienso es que se quieren acercar al fin y Trump dice todas las veces que no hay pruebas, está claro que no hay pruebas, pero no es verdad, porque a cada vez que una de esas personas confiesa que es culpado mismo de solo haber mentido al FBI, está claro que hay algo, hay alguna cosa. Se puede decir que van a llegar a mí me parece que van a llegar a alguna conclusión muy temprano que después. Más temprano que tarde. Pablo Lubán. Yo soy un poco escéptica con todo esto. Creo que que el Russia Gate va a ser un tema que nos va a acompañar durante todo el mandato de Trump y se va a ir ¿4 años o 8 bueno, años? No sabemos. 3 años más o 3 años o nunca. Yo creo o que 7. Que no sabemos todavía. Falta y es un hombre que te puede dar muchas sorpresas. Lo que creo es que el Russia Gate se va a ir acelerando o no de acuerdo a cómo le vaya a Trump en el gobierno. Creo que va a ser la espada que va a tener pendiendo durante su cabeza todo el tiempo y va a ser acelerado o no por los legisladores probablemente, aparte de la investigación, ¿no? Porque hay muchas cosas que también tienen que hacer los legisladores si quisieran acelerar un impeachment, etcétera, y por ahora no hay ninguna voluntad política de sacarle el respaldo al presidente en la Casa Blanca. Cuando los republicanos sientan que no quieren más a Donald Trump, cosa que no creo que suceda, ahí yo creo que van a acelerarse las investigaciones y van a llegar, no sé, capaz que soy un poco escéptica, pero me parece que las cosas se juegan así en Washington. Pepe. Bueno, no hay que olvidar que en la campaña electoral, en el corazón del escándalo de Hillary Clinton, Trump se burlaba de los colaboradores de Clinton que hacían acuerdos de negociación de cargos o que invocaban la quinta enmienda contra la autoincriminación. Decían, obviamente están haciendo eso porque son culpables. Bueno, si alguien se comporta como un culpable en toda esta trama rusa, es el señor Trump. Porque de ninguna manera busca, por una parte, culpar a los rusos de absolutamente nada. Cualquier evento que surge en la trama rusa dice que es una exoneración, lo cual es absolutamente absurdo. O sea, no pasa la prueba del ácido, ¿no? Absolutamente. Y el hecho de que él continúe de alguna manera siendo opaco en la manera en la cual se conduce, diciendo que está dispuesto a reunirse con Mueller, siempre y cuando dependa de lo que le digan los abogados, ¿no? Y pone todas las trabas posibles para evitar que se transparente la información. Para mí la clave es que el hecho de que el fiscal esté haciendo estos acuerdos de negociación de cargos, especialmente con Michael Flynn, que era el asesor de seguridad nacional, quiere decir que hay una figura más arriba a la que le interesa. Tú no haces un acuerdo de negociación de acuerdo de cargos con el capo de todos los capos. Tú lo haces con los de abajo para que te den al capo de más arriba. Entonces, para mí esa es una señal muy clara de que hay algún elemento allí
puede o no ser relacionado con la trama rusa, porque no hay que olvidar que esta investigación del fiscal especial es una caja de Pandora. Así como con Clinton empezó siendo un acuerdo inmobiliario y terminó en su impeachment por Mónica Lewinsky, esto puede terminar siendo un caso de lavado de dinero. Y tampoco hay que olvidar que en el caso de las investigaciones paralelas en el Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado, el estándar para determinar si hubo obstrucción de la justicia es mucho más bajo que con el fiscal. El fiscal que tiene que mostrar intencionalidad. No solamente que te tropezaste con una persona, sino que tu intención al tropezarte con esa persona era evitar que llegara al punto B. En este caso, en el Congreso, y sabemos que puede ocurrir, simplemente tienen que demostrar que hubo un cargo de felonía, una cosa menor, y ahí es un problema. Lo que yo vería como el punto de inflexión en el caso del apoyo a Trump en el Congreso es que despida a Mueller o despida a Rod Rosenstein, el subprocurador. Si Trump hace una de esas dos cosas, le va a pasar lo mismo que Richard Nixon cuando hizo la masacre del sábado por la noche, donde despidió al fiscal Archibald Cox y se le vino el mundo encima. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, en México, que es su país, hay elecciones presidenciales el 1 de julio. Ahí se va a escoger a quien vaya a suceder al señor Enrique Peña Nieto. En las encuestas está de primero Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde del DF y que se presenta por tercera vez a las presidenciales. En el segundo puesto está Ricardo Anaya y posteriormente el señor Meade, el candidato del PRI, un burócrata conocido, importante y dicen que un hombre muy prestante. Bien, López Obrador ha hecho una serie de alianzas llamativas y una de las cuales tuvo que ver con que ha hecho una coalición con Encuentro Social, que es un partido muy conservador en México. Ha dicho además que van a elaborar en su país una constitución moral. Y además dijo una frase, y es que la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien. Esto suena todo muy filosófico, yo no sé qué tanta realidad hay detrás de esas palabras. Pero además, el señor López Obrador ha contemplado la posibilidad de convocar una asamblea constituyente en México, que suena extraño. Las constituyentes siempre uno sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan, porque eso es una caja de Pandora y a veces se termina reformando todo. ¿Para dónde va López Obrador con esta idea? Es una muy buena pregunta, para la cual no tengo respuesta. El tema de la constitución moral no es nuevo, ni para él ni para México, ¿no? Hace muchos años el filósofo Alfonso Reyes hablaba de eso, ¿no? La idea de crear una especie de código de conducta. No es que necesariamente el señor López Obrador, por lo que sabemos de lo que dijo hace unos días, quiera disolver la Constitución y por lo tanto reconstituirla sobre una base moral, ¿no? No es así, quiere hacer un código moral, digamos, una constitución moral paralela, ¿no? En su búsqueda segunda por la presidencia había hablado de una revolución del amor, una revolución amorosa, y es un tema que ha sido constantemente. El tema de la Constitución lo había mencionado, parece que tuvo un poco de controversia hace 6 años, entonces como que lo fue dejando, ¿no? Y tienes razón, son cosas muy llamativas porque no hay un hilo conductor muy claro. Hace unos días resucitó a un líder sindical muy controvertido, Napoleón Gómez Urrutia, que se encuentra de hecho en Canadá porque está acusado de un fraude de 55 millones de dólares, que en caso de que regrese y se incorpore como diputado plurinominal al partido Morena, al partido de López Obrador, bueno, pues podría regresar a México y básicamente estar blindado de cualquier cabo judicial, ¿no? En México hay elecciones uninominales donde tú votas por la persona de un distrito electoral como en los Estados Unidos, pero hay un grupo muy selecto y privilegiado que es de plurinominales, que es el porcentaje que tenga el partido a nivel de las elecciones generales, se le asigna una cantidad de este tipo de candidatos. Ahora, ¿cuál es la lógica en sí? La lógica sería que Partido Encuentro Social, que es muy reciente, nació apenas en 2006 y es oficial y nacional hace apenas 3 años, es que va sumando un poquito de votos de todos lados. Por ejemplo, en el caso de los sindicalistas, se habla de que tiene ya casi 200,000 votos cautivos, y la gente que sigue, los sindicalistas que siguen a Napoleón Gómez Urrutia, parece que son muy fieles a él, entonces estaría agarrando un porcentaje de los votos del Encuentro Social muy conservador, y también, por ejemplo, de los sindicalistas. También hay una especie de relación con el Bester Gordillo, que como sabes era exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya no es formalmente, pero que todo el mundo cree que sigue teniendo algún tipo de influencia. Entonces, está generando muchos apoyos sucesivos. Esto le ha generado muchas críticas, porque entonces da la impresión de que la lógica, los programas y los principios ideológicos de Morena, que se define como progresista, están siendo desdibujados. Y en ningún lugar más claro que en esta reunión con Encuentro Social, porque México está fundado bajo la idea de un Estado laico, ¿no? El juarismo, Benito Juárez, el presidente que básicamente buscó quitar los privilegios de la Iglesia, son la base del Estado mexicano, ¿no? Como también lo es la no reelección, por ejemplo. Entonces, el hecho de que se asocie con un partido
constituido mayormente por evangélicos, cristianos, que se define como no religioso, pero que en todo su discurso es como religioso, es muy controvertido. Durante el evento justamente a él se le refirieron como Caleb, ¿no? Le dijeron, bueno, ya aquí está Caleb, ¿no? Que es un personaje bíblico que llegó, ¿no?, a buscar ver si podían entrar los hebreos a Canaán, entonces, y le dieron el monte Hebrón. Entonces hay todo un simbolismo allí de los premios y castigos, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy llamativo y obviamente es muy controvertido, especialmente, y con eso termino, porque una de las grandes críticas que le ha hecho López Obrador es la idea de ser un mesiánico, ¿no? De que en lugar de darte la noción de cómo vas a lograr hacer A, B, C, D y F, le dice, tú confía en mí, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo van a quitar la corrupción? Pues como se limpian las escaleras de arriba para abajo, ¿no? Entonces, esta noción de asociarte, ¿no?, con ese tipo de partidos, pues es muy controvertido. Beatriz Pascual, decía Mario Cuomo, gobernador de Nueva York, aquí en Estados Unidos, una frase célebre. Él decía, uno hace campaña en verso, pero gobierna en prosa. Esto de que López Obrador pronuncie frases como la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, ¿no se le está yendo la mano en verso? Podríamos decir que se le está yendo la mano en verso, pero lo hace con una intención muy clara, ¿no?, que es ampliar su electorado, sobre todo en el centro y en el norte del país, ganar más votos y consolidarse como líder de cara a las elecciones. También la elección, ¿no?, de este sindicalista obedece a un deseo de ganar el voto minero, ¿no?, de certificar que él es un partido de izquierdas. Creo que está jugando a dos bandas, puede llegar a ser peligroso, explosivo, y luego también está el riesgo de que si consigue salir elegido, como muy bien decías, luego cómo vamos a gobernar en prosa, en qué se va a traducir todo esto, porque cuando juntas a gente tan explosiva en una coalición, en un conjunto de fuerzas tan diferentes, ¿cómo haces luego para gobernar y contentar a todos esos sectores y ser coherente, ¿no?, contigo mismo y con tus acciones? Entonces, bueno, creo que son movimientos peligrosos y veremos a ver qué ocurre. Paola de Orte. Sí, es importante lembrar que esta alianza entre los progresistas y los conservadores, sobre todo los conservadores morales, no los económicos, no es nueva en América Latina. Brasil ya ha hecho esto. Cuando Lula se eligió por el PT ha hecho esta alianza con su vicepresidente, era del grupo de los evangélicos. Entonces, eso no es un nuevo, y Brasil también es un país laico. Es claro que eso hace consecuencias por las políticas que se puede hacer. Entonces, durante todo ese periodo en Brasil, no han discutido en el Congreso la cuestión del aborto por causa de esa alianza. Entonces, hay limitaciones, pero creo que no es una cosa nueva. Y también ahora en Brasil hay muchos grupos que intentan, porque hay elecciones también en Brasil en octubre, y hay muchos grupos que intentan ganar el apoyo de los evangélicos, y son grupos distintos. Hay Bolsonaro, que está más a la derecha, hay Meirelles, que es como un conservador económico, pero más liberal, y hay Alckmin, que hay grupos muy diferentes que quieren el apoyo de los evangélicos porque la iglesia crece en América Latina, entonces es natural. Pablo Lugones. Bueno, tomando un poco lo que decía Paola, es un fenómeno que es un poco incipiente en México porque es un país muy, muy católico, pero es algo que está muy extendido en América Latina. Paola nombró bien la influencia que tiene en Brasil, que fue, bueno, uno de los primeros, pero realmente no solo en América Latina, sino en América, ¿no? En Centroamérica hay, bueno, en Costa Rica hay un candidato que va primero en las encuestas, que puede ganar tranquilamente las elecciones, que es un predicador también cristiano, Alvarado, los dos evangélico, candidatos los dos Alvarados. Bueno, uno de los Alvarados, el pastor evangélico, puede ganar las elecciones. También, bueno, en Honduras, en El Salvador, en Bolivia hay una fuerte presencia también. Estamos hablando de que es casi el 20% del continente es cristiano evangélico, ¿no? Por eso no es raro entonces que el Papa también venga seguido por esta zona para tratar de contrarrestar un poco la pérdida de votos o de fieles. Pero sin irnos muy lejos, acá mismo en los Estados Unidos, la presencia de los cristianos evangélicos es absolutamente vital. Y lo vimos en las últimas elecciones, que si hacemos un mapa muy, muy finito de cómo fue el voto cristiano evangélico, fue absolutamente fundamental para el triunfo de Trump, porque hay un 25% del electorado estadounidense que es cristiano evangélico y blanco. Este sector
votó un 81% a favor de Trump, ¿sí? Y Hillary solo el 16%, cuando por Obama había votado un 26% de estos cristianos evangélicos. Si Hillary hubiera sacado los mismos votos de Obama en ese sector, en estados como Michigan o Florida, hubiera ganado esos estados y hubiera conseguido la presidencia. A ver, Trump, que será todo lo que quiera, podemos discutir horas de cómo es, pero que no es muy tonto en algunas cosas, puso como vicepresidente a un señor Pence, que es un cristiano evangélico que se ha definido como cristiano, conservador, republicano, en ese orden, y que ha sido una excelente elección para ese electorado, que votó paradójicamente por un hombre que es divorciado, casado varias veces y que ha llegado a decir que le gusta agarrar a las mujeres de sus genitales. Sí. A ese punto la gente cristiano evangélico ha llegado a votar a una persona de ese tipo. ¿Por qué? Porque sienten los cristianos evangélicos, no solo aquí, sino en el continente, que hay una especie de ola liberal, progresista, proabortista, a favor del matrimonio igualitario, que ellos lo ven como una amenaza y sienten que pueden votar a ciertos personajes con tal de salvar algunos de sus principios, los principios que ellos defienden. A propósito, ¿no?, del Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, que es argentino, ¿por qué no ha visitado Argentina? Se la ha pasado viajando por toda América Latina, por toda Sudamérica, pero ¿por qué no va a Argentina? Ay, nos queda un poquito de programa para hablar tanto sobre eso. Bueno, eso es una gran incógnita, ¿no? Hace poquito sobrevoló territorio argentino para llegar a Chile, después a Perú, y realmente no pisó Argentina. Bueno, se dice que el Papa sigue muy de cerca la política argentina. Y el fútbol, probablemente. El fútbol, probablemente, pero es hincha de San Lorenzo. Es hincha de San Lorenzo de Almagro, sí. Pero sigue con mucho detalle la política de la Argentina. Él se ha peleado con el presidente Macri cuando era obispo de Buenos Aires, precisamente por una legislación sobre el aborto. Y sobre el matrimonio igualitario también. Ha recibido a muchos exfuncionarios kirchneristas en el Vaticano. Sí. Digamos, él se lo ha ligado de alguna manera, se lo ha ligado de alguna manera, aunque él por supuesto dice que no se mete en la política, que él está por arriba, que él es un pastor y que él a los acusados de corrupción, a los acusados por crímenes, etcétera, los recibe porque es un buen pastor. Ha habido mucha polémica porque ha recibido personajes que realmente han tenido una participación más que polémica en el gobierno anterior, ¿no? A Macri siempre lo ha tratado con frialdad y él se interpreta, si bien por supuesto se niega desde todos los ámbitos oficiales, que un apoyo en la Argentina, una visita a la Argentina significaría un apoyo al gobierno de Macri. Pero te puedo asegurar, Juan Carlos, que no es tan así. Todos estos gestos están haciendo que mucha gente en la Argentina no le esté simpatizando demasiado esta actitud y ya no hay tanto fervor por el Papa argentino como antes, ¿sí? O sea que también correría el riesgo de que si va a hacer una visita a la Argentina no sea tan bien recibido. Vos fíjate, en Chile no hubo olas de fervor, por otras razones, por supuesto, por otras razones. Pero puede ser también que no quiera arriesgarse a que vaya a Buenos Aires o a la Argentina y no sea recibido con el fervor que le espera. Pepe, hay más noticias de México y del movimiento Me Too, el Yo También, que se generó después de estas denuncias contra Harvey Weinstein, el todopoderoso productor de Hollywood, que acosó a tantas mujeres, violó a algunas, incluso muchísimas actrices se han quejado del señor Weinstein. Bueno, en América Latina este fenómeno no ha echado tantas raíces. En México ha habido algunas actrices que han hablado del tema, eso sí, como Salma Hayek, pero ahora resulta que la actriz Carla Souza, que ha protagonizado series y películas importantes, ha dicho que el director mexicano Gustavo Loza la violó. Y Televisa en las últimas horas ha roto toda relación con el señor Loza, pero está emitiendo todavía una serie de videos que aparecen en la web que se titulan 40 y 20. ¿Es que ahora sí llegó Me Too o Yo También a América Latina? Ojalá. Hollywood no es una isla. Y el hecho de que se hayan abierto todo este tipo de denuncias en Hollywood, ¿no?, con actrices conocidas a escala global, no quiere decir que no esté ocurriendo y que no haya ocurrido y que no se haya hablado de este tema por décadas en nuestros propios países, ¿no? Justamente el diario USA Today tiene una encuesta que es devastadora, ¿no? Es decir, te conmociona cuando entrevistan a 843 actrices, editoras, productoras aquí en los Estados Unidos y el 94% dice haber sido objeto de algún tipo de acoso, ataque, comentarios inapropiados. Es una cifra escandalosa.
escandalosa. Casi una cuarta parte de las mujeres que están en esa industria de alguna manera han sido objetos de actos sexuales forzados, ¿no? Es un tema muy grave. En nuestros países se ha hablado mucho de ese tema, pero el papel que muchos medios juegan a veces en nuestros países impide realmente que sea un debate público, ¿no? Como si fueran agencias de colocación, agencias de escorts, etcétera, ¿no? Entonces me parece de mucho valor que Carla Souza, que es una de las jóvenes actrices mexicanas más conocidas, en este momento está haciendo carrera aquí precisamente en Hollywood, ¿no? Sí. Y ganando papeles, ponga este tema porque de alguna manera podemos quizá ver lo que sería, digamos, la punta del iceberg de otros casos muy similares que operan en la industria, ¿no? Y el hecho de que la empresa Televisa, que es la principal productora de contenido de televisión en las Américas, ¿no? Que no es una cosa menor, ponga cartas en el asunto y de alguna manera se esté distanciando de este productor, director, etcétera, creo que es una señal muy clara de que ojalá las cosas empiecen a cambiar, que este tipo de comportamientos no deben ocurrir y que las mujeres merecen en todos los casos, en todas las profesiones, en todos los sectores, total respeto. Paola de Ortiz, que llegó Me Too a América Latina. Sí, llegó a Brasil un poco antes de llegar a México. Año pasado, cuando Me Too empezó acá en Estados Unidos, fue en octubre, pero antes, en abril, ya era un problema en Brasil con un actor, se llama José Mayer, que era muy conocido, hacía telenovelas hace muchos años, y una mujer fue al público para decir que fuera víctima de acoso sexual por la parte de él. Eso ha generado una gran discusión en Brasil y después de esto Globo, que es la mayor televisión de Brasil, ha decidido que él no iría más a hacer telenovelas para el canal. Entonces ya es una discusión que ha empezado en América Latina y sí, es muy positivo. Y cuando se hablan de discusiones sobre la utilización de las medias sociales como Twitter con el hashtag MeToo, en Brasil también hay dos hashtags que fueron muy utilizados desde 2015. Uno de ellos es el Mi Primer Acoso, en que todas las mujeres de Brasil han empezado a decir cómo fue su primer acoso y desde muy como niñas. Y también el Mi Amigo Secreto, en que las personas empezaron a decir que personas muy acerca de ellas han practicado el acoso sexual. Entonces yo creo que sí, es legal en América Latina y que eso es bueno. Ya regresamos a Club de Prensa. Bueno, volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Argentina. Bueno, siempre hay noticias de Argentina, Paula, pero en esta ocasión tienen que ver con Valentín Díaz Gilligan, un hombre que era subsecretario general de Presidencia. El diario madrileño El País publicó una investigación según la cual este hombre ocultó $1.200.000 en Andorra, aquel principado que queda en la frontera entre España y Francia en los Pirineos, y que además fue paraíso fiscal prácticamente hasta el año pasado. El año pasado ya abandonó el secreto bancario. Bueno, y se ha sabido que este dinero tenía que ver con una firma británica y con una firma panameña, y luego se ha conocido también que él estaba ayudándole en unas transacciones financieras a Francisco Paco Casal, que es uno de los zares del fútbol en Uruguay, un hombre que compra y vende muchos jugadores. Uruguay es de esos países donde solamente le cobran a la gente impuestos por las rentas que tiene dentro de ese país, pero en el caso del fútbol hay una gran discusión. Aunque uno compre los pases de los jugadores en otros países, hay una gran discusión sobre este tema. ¿Le hace daño esto a Mauricio Macri, el hecho de que este funcionario, el señor Gilligan, haya tenido que ser desvinculado de la administración, del gobierno, por esta denuncia del país? La verdad que sí le ha hecho daño, no solo por por la renuncia en sí, sino porque el gobierno tardó como un fin de semana, 2 o 3 días en sacárselo de encima, en un momento en que el gobierno está en una situación bastante delicada por otros temas. Cuando se supo este caso a través del diario El País, el gobierno tardó como 2 o 3 días en decir, bueno, vamos a esperar a ver cómo realmente fueron las cosas, cuando lo que tendría que haber hecho era haber pedido la renuncia inmediatamente. Si bien el caso es muy complejo, él admite que fue un testaferro, en otras palabras, porque dice, ay, yo tenía la cuenta a nombre de este señor Casal porque era mi amigo, él tenía problemas, entonces me pidió ser el titular de la cuenta, pero yo no gané nada. Es un discurso realmente muy poco creíble. Él jura que no ganó dinero con esa cuenta y por eso no la declaró. El problema es
tendría que haberla declarado en la Argentina y no lo hizo. Entonces, era muy complejo de explicar, más allá de que si es culpable o no, políticamente esto no le cae bien a Macri. ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado en la Argentina, está harta de la corrupción que vino del kirchnerismo. Esto es a ver, comparado con todo lo que hemos visto en los últimos años, esto es una pavada, podemos decir. A ver, si tenemos la imagen de bolsos llenos de una vez que millones tiraron de un bolso dólares con, o sea, un convento. a un convento, Sí, claro. ¿no? Bolsos así, varios bolsos con 3 millones de dólares por la pared de un convento a las 3 de la mañana. Esto parece una pavada, pero la verdad que no lo es. El gobierno tiene que dar señales de que no tolera la corrupción, de que no es lo mismo que el gobierno anterior, porque las expectativas de la sociedad argentina son ahora están mucho más altas y son más estrictos al respecto. Y en este momento Macri está afrontando una mini crisis de popularidad, porque ha tenido que subir las tarifas de la luz, del gas, del agua también. La inflación que prometieron que iban a bajar no está bajando tanto como habían prometido. O sea, se vienen cosas importantes como la ley laboral. Entonces necesita que todo este ámbito esté prolijo. Se demoró. Lo resolvieron finalmente, ahora se apartó, pero puede que haya dejado una pequeña huella, sí. Y en Brasil, Paola, también hay noticias. El viernes pasado el presidente Michel Temer destinó al ejército para que controle las calles, para que se encargue de la seguridad ciudadana en el estado de Río de Janeiro. Sí. En la ciudad, en el área metropolitana de Río hay 12 millones de personas. Pero además han dicho que van a entrar a las favelas, como a la favela en Rosiña, que tiene 70.000 habitantes sin orden judicial previa. Y por todo esto, Dilma Rousseff, la anterior presidenta, que fue destituida, por su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: es una de las violaciones más graves de derechos civiles desde la dictadura. Desde la dictadura no había habido presencia militar en las calles como ahora. ¿Tiene razón Dilma Rousseff? Bueno, en el primer momento, el ministro de la Defensa había dicho que irían a hacer esas órdenes de registro colectivas, pero ya han cambiado de idea. Entonces ahora el ministro de la Justicia ha dicho que no es posible, que la Constitución será respetada. Entonces ahí ya ha cambiado un poco esa preocupación. Ahora, yo he traído algunos números, algunos datos, sí, sobre la violencia en Brasil. Bueno, hay algunos datos que muestran que la violencia en Brasil es peor que algunas guerras. En Siria, entre 2011 y 2015, han habido 260.000 muertes violentas. Sí. En Brasil, durante el mismo periodo, fueron 280.000. Entonces, Brasil ha tenido más guerras, más muertes violentas que una guerra. Bueno, esos son los números de Brasil, pero la intervención es solo en Río. Si hablamos de Río, solamente en enero de 2018, de este año, el primer mes de este año, fueron casi 700 tiroteos en Río. Entonces, es una situación que se debe hacer algo. Si intentamos comprender si este es el camino cierto, si esto es lo que se debe hacer, el camino correcto, podemos ver lo que han dicho los candidatos a las elecciones de octubre. Y la verdad es que solo dos candidatos, que son los candidatos a la extrema izquierda, el candidato comunista y el socialista, han dicho que son contra. Todos los otros, mismo los candidatos a la izquierda, de alguna manera han dicho que están de acuerdo. Entonces me parece que si la situación es muy grave en Brasil y parece que casi todos están de acuerdo. Ayer decía Pablo Sotero, que fue corresponsal de Estado de Sao Paulo aquí en Washington y que dirige el Instituto Brasil del Wilson Center, del Woodrow Wilson Center para académicos, que el año pasado en Brasil hubo 58.000 homicidios y que eso es un Vietnam, es el número de un poco más del número total de soldados estadounidenses que murieron en la guerra de Vietnam. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Paula Lugone por haber estado aquí, Paola de Orte, Beatriz Pascual y Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.